Toxoplasmosis ocular. Artículos de aspectos clínicos Artículos epidemiológicos en edad sobre pediátrica. aspectos clínicos Como sabemos, la epidemiológicos en edad toxoplasmosis es pediátrica. una La zoonosis toxoplasmosis es frecuente una zoonosis causada por frecuente un causada parásito por un parásito intracelular obligado intracelular que es el obligado, que es el Toxoplasma gondii, Toxoplasma gondii, uno de uno los de los parásitos parásitos más más comunes en el hombre, comunes en el y es hombre la causa más y es la frecuente de causa más frecuente de retinocoroiditis infecciosa en el mundo. retinocoroiditis infecciosa La en el toxoplasmosis mundo. ocular La activa resultó más toxoplasmosis frecuente ocular en pacientes activa que se resultó más encuentran en las frecuente en edades pacientes que se comprendidas entre encuentran los en las 13 y edades 18 años, comprendidas por entre una los media 13 de y 18 años, 12,8 sin para una predilección media de por el 12,8 sexo. sin predilección En por relación el a las sexo. condiciones de riesgo En relación a asociadas, se las condiciones identificó de que el agua riesgos asociadas, que se consumen identificó que el el agua que 100% consume de el los pacientes 100% de los presenta mala pacientes calidad, presenta el mala calidad. El 89,7% tiene inadecuada 89,7% tiene manipulación inadecuada en la higiene manipulación de en la higiene de alimentos, y el alimentos y el 74,4% vive en una 74,4% zona rural o posee vive en algún una tipo de zona mascotas. rural o posee algún tipo de mascota. En este otro artículo, se nos habla de la toxoplasmosis ocular en lactantes de 0 a 12 meses de edad con toxoplasmosis congénita. Para este estudio se incluyeron eh, lactantes entre la edad de antes mencionada, hijos de madres con serología positiva para toxoplasmosis. Como resultado, el 46,4% de los 125 lactantes tenían toxo ocular, y de ellos el 67,2% era de sexo femenino. La mediana edad fue de 6 meses, el 41% tenía inmunoglobulina M e inmunoglobulina G positiva, y las lesiones fueron bilaterales en el 82,8% de los casos, centrales en el 86,2%, inactivas en el 81%. La retinocoroiditis se acompañó de estrabismo en el 41% de los casos. Como conclusión, la frecuencia de toxo ocular en esta población de lactantes con toxoplasmosis congénita fue elevada. Más del 80% de las lesiones oculares eran inactivas, de localización central y compromiso bilateral. El siguiente artículo nos habla sobre una visión general durante el embarazo. Hoy día es una problemática en salud pública difícil de resolver por las condiciones que predisponen su prevalencia en países tercermundistas, como es el caso de Bolivia, que es donde se realizó este estudio, donde el saneamiento básico sigue siendo una problemática. La infección por esta parasitosis afecta a la mujer en fase del embarazo o previo a esto, al no existir políticas que establezcan un control diagnóstico y prevención. En otras palabras, seguir avanzando en porcentajes difíciles de determinar. Por otra parte, los aspectos epidemiológicos de esta parasitosis cubren varios países de América Latina, el Caribe e inclusive países como Estados Unidos. Respecto a las consideraciones actuales del tratamiento, tenemos este estudio que se realizó en el 2021, donde se dice que en la actualidad no existe un consenso en cuanto a la mejor pauta de tratamiento, por lo que el objetivo de esta revisión es exponer las diferentes alternativas según la bibliografía consultada tanto de forma a nivel nacional e internacional. Sus indicaciones están determinadas por las condiciones clínicas del paciente, es decir, que serán tratamientos individualizados, la edad pediátrica, ya sea si la paciente está embarazada o no, el estado inmune del individuo enfermo, la intensidad del cuadro inflamatorio ocular y el número de recurrencias. Las opciones terapéuticas de modo general se realizan con inhibidores del
dihidrofolato, sulfonamidas y esteroides. Como conclusión, la finalidad del tratamiento va a estar enfocada en disminuir la replicación del parásito durante la etapa activa y minimizar el daño retinal, fundamentalmente en las lesiones que afectan la mácula, por lo que resulta de interés el conocimiento de las distintas alternativas a fin de lograr un buen resultado visual del paciente afecto por toxoplasmosis ocular y evitar la discapacidad visual por esta parasitosis. En esta oportunidad tenemos el otro artículo que nos habla de las características de las lesiones retinianas en los pacientes con diagnóstico de toxoplasmosis ocular que acuden a un centro de referencia en oftalmología en Paraguay. Este es un estudio observacional descriptivo de corte transversal que se enfocó en pacientes con diagnóstico de toxoplasmosis que acudieron a este servicio. Se observó que en su mayoría eran mujeres con una media de 12, de 30 a 60, 30 y, perdón, a 12 años, un 62,8% que era procedente de zona urbana, el 88,3% fueron unilateral y la mitad de los episodios fueron primarios. El 97,9% tuvo un mecanismo de transmisión no adquirido y la mayoría se presentó con cuadros de panuveitis. Las localizaciones más frecuentes de las lesiones retinocoroideas fueron el polo posterior, extramacular y la periferia. El principal abordaje terapéutico del tratamiento fue con trimestoprim, sulfamethoxazol, corticoides sistémicos, y la duración del tratamiento pues fue de aproximadamente entre 6 días y una semana y media. Las principales complicaciones fueron vitritis residual y la hipertensión ocular. Como conclusión, sabemos que la toxoplasmosis es una causa importante de morbilidad visual y se hace fundamental la prevención y la detección por este parásito mediante medidas higiénico-sanitarias, así como diagnóstico y tratamiento precoz de los pacientes infectados, de tal manera pues de que se puedan disminuir las complicaciones de esta patología. Respecto a los fenómenos vasculares en toxoplasmosis ocular, encontramos este artículo. En base a todo lo expuesto anteriormente, bueno, es necesario recalcar que la importancia de conocer los diferentes fenómenos vasculares que pueden observarse en un cuadro de toxoplasmosis ocular. En este caso clínico que expone el artículo, resulta interesante, en primer lugar, por tratarse de una vasculitis de tipo oclusivo, en segundo lugar, debido a que el lugar de la oclusión, si bien es cercano, no coincide con el cuadrante afectado por la retinitis, de manera que las causas por las que se generan las oclusiones vasculares, como se intentó exponer, son múltiples. Este paciente resultó curado, pero con una extensa cicatriz que llega hasta la arcada temporal inferior, por debajo de la papila, que se traduce en un gran escotoma en el campo visual. Como punto a discutir en nuestro trabajo o en este trabajo, no se puede saber si utilizar terapia clásica de tratamiento hubiera resultado una cicatriz cortico-retinal más pequeña. El Bactrim es una droga aceptada para la comunidad científica, pero muy discutida en cuanto a la superioridad frente al esquema clásico. Considerando las secuelas descriptivas en nuestra paciente, en esta paciente se decidió mantener una profilaxia con trimestoprim sulfamethoxazol cada 3 días con la intención de evitar una recurrencia que agrave la situación actual. Este es otro artículo muy interesante que nos habla del manejo de la membrana vascular coroidea secundaria a toxoplasmosis ocular. Es un caso de un paciente de 12 años diagnosticado con congénita sin tratamiento sistémico en el momento actual, que acude por disminución de la agudeza visual en su ojo izquierdo. A la exploración, pues se objetiva una agudeza visual en su ojo izquierdo de 0,05
Y al examen fundoscópico un poco de corioretinitis adyacente a una cicatriz macular pigmentada y una gran hemorragia subretiniana asociada. Tras confirmar el diagnóstico de membrana neovascular coroidea, secundaria a toxoplasmosis ocular, se inició el tratamiento con fármacos antitoxoplásmicos sistémicos y dos dosis de anti-VEGF intravitreos separados por un mes de diferencia. Finalmente alcanza una agudeza visual en el ojo izquierdo de 0,4 y se logra una reabsorción de la hemorragia quedando la cicatriz pigmentada macular inactiva. El uso de anti-VEGF intravitreos en cuadros como este se han asociado a la reactivación de antiguas lesiones, por lo que se recomienda el uso profiláctico de fármacos antitoxoplásmicos orales en este caso. En ese otro artículo también se nos describe la neovascularización retinal. Este estudio pues determina la frecuencia de la neovascularización retinal y las características clínicas oculares de los pacientes con toxo que desarrollan esta complicación. Adicionalmente, describe el tratamiento más utilizado en Argentina en casos de como estos, en pacientes con toxo, o sea, con neuroretinitis. Estos pacientes han sido pues analizados tanto sus historias clínicas, agudeza visual, primera y hasta la última consulta, la localización o extensión de la lesión, área de neovascularización, tratamiento y complicaciones retinales. Se revisó un total de 550 historias clínicas, pacientes con toxo ocular y se incluyeron 19 pacientes que desarrollaron neovascularización retinal. La frecuencia en pacientes con toxo en Argentina fue de 3,16. El desarrollo fue de mayor en pacientes con toxo de la provincia de Misiones y fue casi inobservable en pacientes con toxoplasmosis ocular de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la fotocoagulación fue un tratamiento pues, muy utilizado para pacientes, ¿verdad? Para los pacientes con estos vasos retinales. Como conclusión, la neuroretinitis en pacientes con, la neovascularización retiniana en pacientes con toxo ocular es una forma infrecuente de presentación que en la provincia de Buenos Aires pues no fue tan severa como en las otras provincias como Misiones y Santa Fe. La fotocoagulación con láser es la terapéutica más utilizada en el tratamiento de la neovascularización retiniana en toxoplasmosis ocular. Caso de una neuroretinitis atípica por toxoplasma con vitrio transparente, es algo atípico. Este es un varón de 32 años que inició con disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo, edema papilar y vitrio transparente sin estrella macular. Sí, con presencia de inmunoglobulina M positiva para toxo. Se muestran resultados aleatorios donde tenemos resultados de laboratorio, tomografía de coherencia óptica, características de la fibra del nervio óptico. Una vez iniciado el tratamiento para toxo, se obtuvo una mejoría clínica significativa, verificada con imágenes de fondo de ojo. Como conclusión, el edema papilar por toxoplasmosis con vitrio transparente es poco frecuente en la práctica. Sin embargo, es un cuadro que debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial como presentación atípica de toxoplasmosis ocular. Y eso. Y el último artículo nos habla sobre la toxoplasmosis ocular. Este es un estudio que llevó 10 años de investigación y que pues terminó en el 2018, ¿verdad? Inició ya en el 2008. El objetivo era pues, describir estos casos de toxoplasmosis ocular. Se hizo una revisión narrativa, se realizaron también búsquedas manuales, se encontró una alta prevalencia de títulos positivos y desarrollo de toxo en el país, presentándose el agua y los productos cárnicos como uno de los principales medios de contagio.
Se determinó la importancia de péptidos que activan la respuesta inmune humoral en pacientes. Se encontraron diferencias significativas en la severidad clínica, tamaño de las lesiones, grado de inflamación, compromiso macular, compromiso bilateral y recurrencia, siendo mayores para los pacientes colombianos, relacionada con respuesta inflamatoria producida en el hospedero, asociada con una disminución de los niveles intraoculares. Y en los pacientes colombianos, el citoquinoma ocular está relacionado con características clínicas, presentando una respuesta de Th2 relacionada con un compromiso severo ocular.